Gracias, Susana, gracias, compañeros, gracias al pueblo por dispensarnos su atención en este día 15 de julio. Hay muchos temas en el tapete, pero yo en el día de hoy quisiera retomar un tema que en mí es prácticamente cíclico, y es el tema de la corrupción. Y me llamó de nuevo este tema por una declaración que leí en la prensa del secretario general del PLD, el señor Mariotti, que me llamó poderosamente la atención, y me voy a referir a ella un poquito más adelante. Miren, el tema de la corrupción no fue un tema que se eligió al azar, ni que fue el PRM que se lo inventó para luego convencer a un pueblo de que era necesario asumir una posición cardinal, responsable, bastante responsable con relación a esto. Fue el pueblo que eligió este tema. Y cuando el tema desbordó, comenzaron a caminar en las calles. Y esas caminatas tuvieron un nombre, que fue el nombre de la Marcha Verde, que luego se desbordó y quizá algunos tomaron otro camino, pero al fin de cuentas, ese repudio colectivo nació en el pueblo. Ese repudio que se mantiene a las actuaciones de corrupción, a todo acto que tienda a desviar fondos públicos a un destino distinto al que están precisamente destinados por ley, eso es en el pueblo. Ese sentimiento latía y seguirá latiendo hasta que esa pus sea extraída total y plenamente de las entrañas de la administración pública. Que la corrupción era un patrimonio exclusivo del Partido de la Liberación Dominicana o del Partido Reformista o del PRD. No, es una cultura de oportunistas que llegan al poder, de oportunistas que se filtran en la política y que no necesariamente son los políticos tradicionales, que también los hay, que se corrompen y que hacen de la política, en vez de ser un ejercicio para mejorar las condiciones de vida del pueblo, un ejercicio para enriquecerse. Pero esta situación, reitero, late en el corazón del pueblo. Y entendiéndolo así, el PRM lo asumió como discurso y fue exitoso en ese discurso. Y una vez Luis Abinader llega al poder, ni tonto ni perezoso, hace lo que el pueblo esperaba: entregar la persecución de los actos de corrupción para colocarse en una condición, vamos a decir, objetiva y distante de la persecución, para que no se desacreditara, para cuidar esa persecución de la corrupción. Se le entrega a un Ministerio Público Independiente, a pesar de que la Constitución Dominicana le da facultades, le da las atribuciones exclusivas a él para designar quién va a dirigir las políticas de persecución, de la criminalidad, que es la facultad que le otorga la Constitución de designar al Procurador General de la República. De manera que desde ese punto de vista, la actuación de Luis Abinader no hizo más que interpretar el deseo del pueblo. Un deseo que sigue, reitero, estando presente. A partir de ese momento, la persona que designó, que a mi entender ha demostrado, no solamente con su historia personal, sino con sus actuaciones, ser una persona que está a la altura de las circunstancias para la posición que se le asignó y para el momento histórico que estamos viviendo. Yo creo que mejor elección no pudo hacer el presidente de la República con elegir a doña Miriam Germán en esa posición. Y lo digo así porque ella también se ha colocado en una posición, vamos a decir, digna del cargo que está asumiendo. Ella ha delegado esencialmente en dos jóvenes brillantes las funciones de persecución. Ahí está el magistrado Wilson Camacho, que donde quiera que esté, entiendo que está interno, le deseamos una pronta recuperación. Y por el otro lado, a la magistrada Jenny Berenice. Hay un cuerpo de Ministerio Público bastante formado, ético y con un gran deseo de hacer un gran aporte al país. Todo ese grupo de magistrados con formación, con energía, es el que está haciendo las investigaciones y está haciendo la presentación de las acusaciones ante los órganos competentes. Y esa delegación, vamos a decir, que ha hecho de forma inteligente. Primero el presidente de la República, alejándose de forma inteligente de ese tema para que no se dañe la imagen de esta
de esta cruzada en contra de la corrupción que está llevando a cabo el Ministerio Público. Y segundo, la magistrada Miriam Germán también delegando en esos magistrados el día a día. De manera que cuando cualquier situación que puede ocurrir se sale de su carril, porque a veces los magistrados jóvenes, en un celo excesivo en la persecución, puede ser que se produzca algún descarrilamiento. Bueno, pues al mantenerse con esa posición regia en la que se ha mantenido la magistrada Miriam Germán, da la oportunidad de que esos equívocos se puedan subsanar. ¿Por qué? Porque el ciudadano que está siendo perseguido, que siente que de alguna manera se han desviado de la aplicación estricta de la ley, puede recurrir a ella. Y una muestra de eso es lo que ocurrió con las llamadas alertas migratorias, que ahí demostró precisamente doña Miriam Germán esa idoneidad para desempeñar esa posición que está desempeñando. Entonces, en este punto, reitero, no se trata de un funcionario, no se trata de un presidente, no se trata de un partido, no se trata ni siquiera de aquella persona a la que le han asignado la responsabilidad de esa persecución de la corrupción, que es la actual Procuradora General de la República, con todo lo que representa el Ministerio Público. No, ellos son la expresión del deseo del pueblo. Ese deseo del pueblo debe encauzarse por los canales de la legalidad y la constitucionalidad. Eso sí, el hecho de que alguien se haya corrompido no le da derecho a nadie a violarle su derecho. En lo absoluto. No se puede perseguir la violación a la ley violando la ley. Hay que respetar la ley. Y al momento de analizarse los procesos, no es en función de argumentos, sino en función de pruebas que debe juzgarse a la gente, a cualquier ciudadano que está siendo sometido. Y un señalamiento como imputado no es una condena, y no es indicar que esa persona es culpable. Hay que esperar, hay que tener paciencia. No podemos apresurar ni presionar tanto, de manera que al fin, que persiguiendo un fin que es el que tenemos todos, de que se erradique la corrupción, de que lo que se robaron la cosa pública, lo que saquearon al Estado, que hay muchos y faltan muchos todavía por procesar, con ese deseo tan grande que tiene el pueblo, no se cometan injusticias, no se cometan excesos. Tenemos que ser cautos y proteger todos. Nosotros como ciudadanos ser conscientes de que tenemos que proteger todos el proceso y tener la paciencia para esperar los resultados. No todo aquel que es sometido a una medida de coerción tiene que quedar privado de libertad con una prisión preventiva. Que hay muchos casos, y así lo ha determinado la justicia de manera objetiva, en los casos que se han presentado, que hay riesgo en que se destruya prueba, que hay riesgo de que se amenace testigo, que hay riesgo de fuga. Todos estos elementos que han analizado los jueces de forma independiente. Es cierto que lo han analizado y han tomado esa decisión, pero reitero, la prisión preventiva no es la condena, ni indica que esas personas que están siendo señaladas hoy como imputados sean culpables. Como ciudadanos tenemos que entender eso y tener la paciencia para entender eso. En ese orden, también quisiera lanzar una acre crítica a la posición en la que han metido al PLD. Señores, el PLD, y aquí lo defiendo, es un instrumento de la democracia como todos los demás partidos políticos. Y lamentablemente, en su convención perdieron la oportunidad de oro de reivindicarse. En su convención, esos cuadros tradicionales, muchos de ellos cuestionados por la justicia, hoy en día, reitero, no quiero decir que sean culpables, pero están cuestionados, o sus entornos personales o familiares, y eso les resta efectividad a su discurso e incluso a su lógica al momento de decidir las estrategias partidarias. Esos dirigentes debieron dar un paso a un lado o atrás y permitir que una nueva generación, y una generación de mucha gente buena, seria, honesta, preparada, que hay muchísimos en el PLD, se pusiera en la primera línea. Porque hay personas dentro del PLD que no pueden abrir la boca, que no pueden criticar la más mínima ejecutoria del gobierno, aunque tengan razón, por de quien viene se deslegitima el discurso que esgrime. En ese orden, criticamos acremente la posición, ya para terminar,
del secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, que con la declaración que da, diciendo que la justicia como arma política, lo hemos dicho de manera reiterada, cito textualmente, independientemente de cualquier consideración, es evidente que la justicia es un arma política y eso ha quedado evidenciado. Esa es una declaración lamentable y muestra que las actuales autoridades del PLD lo que quieren hacer de ese partido, y excúsame el término, es usarlo de condón, de preservativo, para protegerse ellos y sus intereses después que cometieron muchos de ellos tropelías en la administración del Estado, quitándole a este país y a los PLDistas de buena voluntad el tener la alternativa de utilizar a este partido como un canal, como una voz para criticar de forma positiva a este gobierno y hacer los aportes que se hacen a la democracia desde un partido político. En ese orden, esperamos que en algún momento la cordura se imponga en el PLD y que esas fuerzas buenas, positivas, esas corrientes positivas que están ahí a lo interno del PLD se expresen y le quiten ese yugo que le han querido imponer a este sano instrumento de la democracia creado por el profesor Juan Bosch.